Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Enseñanza extraída de la página web studybuddhism.com. ¿Por qué son importantes los 5 agregados? Comprender los 5 agregados para comprender nuestra experiencia. Bien, la primera pregunta que podría surgir cuando comenzamos este tema es ¿por qué querríamos estudiar y aprender sobre los 5 agregados? Las formas de fenómenos físicos, sensaciones de algún nivel de felicidad, distinción, otras variables que afectan y tipos de conciencia. Después de todo, el budismo está lleno de todo tipo de listas. ¿Realmente queremos aprender otra lista más? Sin embargo, aprender acerca de los 5 agregados no es una cuestión de memorizar una lista y poder aprobar algún examen. Aprendemos sobre estos 5 agregados porque ofrecen una forma sistemática de comprender lo que experimentamos en la vida. ¿Y por qué buscaríamos comprender nuestra experiencia? Es porque hay algo insatisfactorio en ella. De lo contrario, no estaríamos buscando un camino espiritual, ¿no? Queremos comprender lo que sucede en nuestra vida, así como en la vida de los demás. Sin embargo, no podemos hacer esto sin algún tipo de sistema o directriz. Es muy difícil hacerlo por nuestra cuenta. Por supuesto, se han desarrollado muchos sistemas a lo largo de los años. Todos estamos familiarizados con el hecho de que existen diferentes esquemas psicológicos para comprendernos a nosotros mismos. Proporcionan pautas útiles sobre cómo aprovechar al máximo una situación difícil que podamos experimentar en nuestra vida. Sin duda, pueden ayudarnos a analizar y superar algunos problemas. Creo que es justo decir que estos sistemas de psicología occidentales pueden ayudarnos a afrontar la vida de forma saludable. Nadie puede negar esto. Sin embargo, no suelen ofrecer las soluciones más profundas a nuestros problemas. Los problemas siguen apareciendo de una forma u otra. Cuestionar las enseñanzas de Buda. El budismo, por otro lado, es un poco más profundo. No nos enseña a sacar lo mejor de una situación difícil o simplemente afrontar la vida de una manera saludable. En cambio, el budismo ofrece una forma de deshacernos de nuestros problemas para que nunca vuelvan a ocurrir. Esta es una afirmación muy importante, ¿no es así? Naturalmente podríamos tener nuestras dudas sobre esta afirmación y sospechar de que es solo una campaña publicitaria para tratar de vendernos el budismo. Podríamos preguntarnos, ¿es esto real? Y al principio sospechamos. El propio Buda estaría muy feliz si sospecháramos, porque nos aconsejó, no me creas solo por tu fe en mí. Prueba todo lo que digo por ti mismo, como si estuvieras comprando oro. Cuando salimos a comprar oro, queremos comprobar que no es solo una superficie brillante, sino lo auténtico. Necesitamos utilizar un proceso similar para examinar lo que enseñó el Buda. De hecho, es importante utilizar este método de investigación para cualquier cosa que nos enseñen. Muchos de nosotros podemos sentirnos tímidos al cuestionar el budismo, especialmente cuando llegamos por primera vez a un centro budista. Todos los demás parecen estar tan convencidos y nosotros estamos sentados, sin creer realmente en el renacimiento ni en muchas cosas que están sucediendo. Todos estos rituales que realicen allí pueden parecer una forma de practicar la magia. ¿Se supone que debemos seguir a algunos magos y brujos tibetanos o hay algo un poco diferente aquí? Tenemos miedo de abrir la boca y plantear nuestras preguntas o expresar nuestras dudas porque todos los demás parecen estar muy seguros. Queremos ser un buen budista. Pero si solo aceptamos todo lo que se nos dice sin cuestionarlo, el propio Buda no estaría complacido. Por lo tanto, es muy bueno cuestionar. Si tenemos dudas, expresarlas. Podemos decir, hay una lista de 5 agregados, ¿y eso a mí qué? O con el Renacimiento. ¿Cómo podemos realmente creer en eso? Si realmente traemos esas dudas a la conciencia, las expresamos y las discutimos, entonces podemos resolver estos problemas. Cuando cuestionamos, usamos nuestra mente. Estamos tratando de averiguar algo. Solo podemos entender algo si lo cuestionamos y lo examinamos. La duda se trata de cuestionar si algo es cierto o no. En realidad, este es un estado mental útil para llegar a una conclusión bien pensada. Sin embargo, si lo que queremos decir con duda es pensar que no creemos en algo, y por lo tanto es una estupidez, entonces ni siquiera estamos abiertos a cuestionar. Existe una clara diferencia entre estos dos estados mentales. Tratemos de llevar la actitud de cuestionamiento abierto al tema y al resto del material que presentaremos durante estas sesiones y, con suerte, a lo largo de nuestro camino espiritual. El Buda dijo, he descubierto una manera de ayudarnos a superar nuestros problemas para que nunca más vuelvan a ocurrir. Dijo, pruébalo, examínalo y comprueba por ti mismo si funciona o no.
Pero también advirtió que no se esperen milagros y que requiere bastante trabajo, no es así de fácil. Estaba siendo muy honesto, no tratando de vendernos algo exageradamente o exagerando lo maravilloso que es. Si queremos curas milagrosas, no las encontraremos en el budismo. Quizás pueden ocurrir milagros, pero incluso los milagros tienen causas. ¿Y qué nos hace tan especiales que pensamos que nos sucederá un milagro? Para eliminar nuestro sufrimiento de la forma en la que el Buda lo explicó, es necesario comprender lo que el Buda quiso decir con sufrimiento. Tenemos muchos tipos diferentes de sufrimiento. Podemos hablar de sufrimiento médico por enfermedades y otras causas físicas. Tenemos sufrimiento social, ambiental y psicológico. ¿De qué estaba hablando el Buda realmente? Nuevamente, muchos sistemas ofrecen sus soluciones a uno u otro de estos tipos de problemas. Existen teorías y métodos para mejorar situaciones sociales, económicas o políticas y demás. Sin embargo, el Buda estaba hablando de algo mucho más profundo que estos ejemplos, se refería a algo que subyace a todos estos diferentes tipos de sufrimientos. Las cuatro nobles verdades. El Buda habló en términos de las cuatro verdades nobles. ¿Qué entendemos por verdad noble? Se trata de un cierto grupo de personas, aryas en sánscrito, generalmente traducido como nobles, la cual quizás sea una traducción cuestionable. Los aryas han visto, de manera no conceptual, la situación real de la vida, y estas son las cuatro verdades o hechos que encuentran verdaderos, aunque quizás no lo sean para la gente común. Entienden qué es realmente el sufrimiento, sus causas y que es posible detenerlo para siempre para que nunca vuelva a ocurrir. Los aryas también han visto y se han dado cuenta hasta cierto punto del estado mental que necesitamos desarrollar para deshacernos de todo el sufrimiento y cómo sería ese estado mental una vez que el sufrimiento desapareciera. Por lo tanto, debemos mirar dentro del contexto de estas cuatro verdades nobles para comprender las explicaciones del Buda sobre el sufrimiento verdadero y cómo deshacerse de él para siempre. Es dentro de este contexto que el Buda enseñó sobre los 5 agregados. La primera verdad noble es el sufrimiento verdadero. Cuando el Buda habló sobre el sufrimiento, ¿qué quiso decir realmente? Primero tenemos que entender que el sufrimiento es experiencial. Es una experiencia de una sensación que una vez experimentada queremos deshacernos de ella. No queremos seguir experimentándola. Examinemos esta definición. Es una definición de amplio alcance y permite incluir muchas cosas. Las personas son diferentes. A algunas personas ciertas cosas les parecen bien y a otros no les parecen bien. Pero pase lo que pase, todos han experimentado algo en sus vidas que consideran que no está bien. Es importante entender que estamos hablando de una forma de experimentar las cosas que no nos gusta. El énfasis no está tanto en lo que estamos experimentando, más bien es la forma en la que lo estamos experimentando. Eso es lo que es infactorio. La forma en que lo estamos experimentando no es agradable, así que nos gustaría deshacernos de ello. Por ejemplo, si tenemos ciertas bacterias en nuestro sistema digestivo, ¿es eso un problema o no? Las bacterias en nuestro estómago pueden no ser un problema. Algunas realmente nos pueden ayudar a digerir. Con estas bacterias en nuestro estómago nos sentimos bastante bien, nos sentimos saludables. Sin embargo, con otras circunstancias, con diferentes bacterias e incluso con las mismas bacterias podemos sentirnos enfermos. El problema es cómo nos sentimos y no tanto las bacterias mismas. En otras palabras, el problema es nuestra experiencia con las bacterias. De esto es de lo que hablamos cuando nos referimos al sufrimiento. Hablamos de nuestra forma de vivir las cosas y de cómo nos hacen sentir. El sufrimiento no nos hace sentir bien, nos hace sentir bastante mal, y es un tipo de sensación que nos gustaría detener. Esta podría ser una forma de describir nuestra experiencia de casi cualquier cosa que no nos guste. Esto es lo que queremos decir entonces con sufrimiento en general. Tomemos un momento para pensar en eso. El sufrimiento del sufrimiento. Más específicamente, el Buda habló sobre 3 tipos diferentes de sufrimiento. En primer lugar, tenemos el sufrimiento del sufrimiento, o en otras palabras, el problema del sufrimiento. Este es el tipo obvio de sufrimiento e infelicidad con el que todos estamos familiarizados, como cuando estamos heridos, enfermos o cuando un ser querido nos deja o muere. Esto incluye dolor, depresión y todo este tipo de cosas. Es bastante obvio que esto es algo que no nos gustaría continuar cuando lo experimentamos. El sufrimiento del cambio. Entonces el segundo tipo de problema o sufrimiento se llama sufrimiento del cambio.
Esto es mucho más sutil y no es tan fácil de reconocer o aceptar. Es nuestra experiencia de felicidad ordinaria. Cuando leemos o escuchamos que el budismo dice que la felicidad es en realidad sufrimiento, eso se vuelve realmente muy difícil de entender. ¿Significa eso que se supone que debemos ser miserables todo el tiempo? ¿O que hay algo de malo en sentirnos felices y deberíamos sentirnos culpables por ello? ¿El budismo dice que ya no deberíamos disfrutar nada y que todos los placeres son pecaminosos? No, el budismo no dice esto en absoluto, por lo tanto debemos examinar más de cerca lo que el Buda realmente estaba enseñando. La definición de felicidad es una experiencia que cuando la experimentamos nos gustaría que continuara y no queremos que se detenga. No hay nada de malo en querer que algo continúe si nos gusta. ¿Cuál es el problema? El problema es que no continúa y de hecho cambia. Cualquier placer que experimentamos cambia y llega a su fin, por lo general antes de lo que nos gustaría. Ese es el problema y produce sufrimiento, ¿verdad? Otro punto es que cuando termina no tenemos idea de lo que vendrá después. No hay certeza sobre lo que seguirá. ¿Habrá otro pequeño periodo de felicidad? ¿Alguna vez estaremos felices por otra cosa o estaremos deprimidos ahora? ¿Hay algo de inseguridad involucrado en sentirse feliz? Otro punto es que cualquier felicidad que experimentamos normalmente nunca es suficiente, nunca estamos satisfechos, no es suficiente comer bien una vez en la vida, nos gustaría tenerlo una y otra vez. No es suficiente tener relaciones sexuales una sola vez, no es suficiente escuchar las palabras te amo una sola vez. Siempre queremos más y más. Nunca es suficiente, nunca tenemos suficiente amor, por ejemplo. ¿Hay alguien que haya tenido suficiente amor? Cuando se acaba esa felicidad que vivimos, que lamentablemente pasa, siempre sufrimos por querer más. Sin embargo, no siempre podemos obtener más, especialmente no bajo demanda o exactamente cuando lo queremos. De esta manera, la experiencia de felicidad ante las diversas cosas agradables que nos suceden en la vida también es problemática. Eso es lo que se quiere decir cuando el Buda se refirió al sufrimiento del cambio. Estos dos tipos de sufrimiento, la infelicidad y la felicidad ordinaria, son relativamente fáciles de entender. El segundo es un poco más oscuro. Sin embargo, si lo pensamos, tiene cierto sentido. ¿Por qué no nos tomamos 1 o 2 minutos para pensar en todo esto y examinar por nosotros mismos si tiene sentido? Cuando analizamos tales cosas, no lo pensemos simplemente en un nivel teórico o abstracto, pensemos en ello desde nuestra experiencia personal. Puedes parar este audio para tomarte un tiempo para pensarlo. El sufrimiento que todo lo impregna. Con estos dos primeros tipos de sufrimiento, el sufrimiento del sufrimiento y el sufrimiento del cambio, hemos cubierto nuestra experiencia habitual de infelicidad y de felicidad ordinaria, el tipo que no dura, nunca satisface y nunca ofrece seguridad. El tercer tipo de sufrimiento que explicó el Buda se conoce como sufrimiento que lo impregna todo. Esto se refiere al mecanismo por el cual perpetuamos estos dos primeros tipos de sensaciones problemáticas. ¿Por qué siempre estamos experimentando continuamente los altibajos de los dos primeros tipos de sufrimiento? Siempre sube y baja, y eso se repite una y otra vez. El Buda explicó que hay algo en nuestra experiencia en cada momento que está provocando que este tipo de problemas se perpetúe. El problema subyacente y omnipresente es que estamos constantemente en todo momento perpetuando los dos primeros tipos de problemas. Es exactamente en este punto donde la discusión de los 5 agregados es esencial. Una vez más, esto se debe a que los 5 agregados explican de manera sistemática lo que estamos viviendo en cada momento. Con este método sistemático de analizar y comprender cada momento de nuestra experiencia, podemos descubrir al verdadero causante de problemas y lo que perpetúa sin cesar el sufrimiento ordinario y la felicidad insatisfactoria. Y se encuentra dentro de los 5 agregados. Después tenemos la segunda verdad noble, la causa verdadera del sufrimiento. Esto nos lleva a la segunda verdad noble, que es que existe una causa verdadera de nuestro sufrimiento. Hay una verdadera causa por la cual todos estos sufrimientos se repiten una y otra vez. La podemos encontrar dentro de los 5 agregados. En otras palabras, podemos encontrarla en cada momento de nuestra propia experiencia personal. ¿Qué es este alborotador que está presente en cada momento de nuestra experiencia? Es nuestro no darnos cuenta de la realidad. Simplemente no lo sabemos. Esto generalmente se traduce como ignorancia, pero al menos en inglés, la palabra ignorancia tiene una connotación condescendiente de mirar a alguien y decir, eres estúpido. No, no es que seamos estúpidos, simplemente no lo sabemos. No es que algo esté mal con nosotros, en el sentido de que es nuestra culpa y por lo tanto somos culpables. Más bien es que la forma en que existen las cosas y qué es la realidad no es muy obvio, por lo que simplemente no lo sabemos.
La vida es bastante confusa. No es tan fácil entender lo que sucede en nuestra vida personal, y mucho menos lo que sucede en el mundo. Así son las cosas. Existe este estado de cosas. Es difícil incluso reconocer que no somos conscientes de la realidad de lo que está sucediendo y que simplemente no lo sabemos. Este no darse cuenta y confusión son parte de cada momento de nuestra experiencia y por lo tanto se encuentra dentro del esquema de los 5 agregados. De nuevo se vuelve muy interesante, ¿no? Esto significa que la causa de nuestros problemas no es algo externo, sino que está dentro de nuestra forma de vivir las cosas. Pensemos en esto por un momento. La tercera verdad noble es la cesación verdadera del sufrimiento. La tercera verdad noble es que es posible lograr una verdadera detención de estos problemas, lo cual se hace logrando una verdadera detención de sus causas. Detener algo aquí significa deshacerse de algo para que nunca vuelva. Si pudiéramos eliminar el sufrimiento para siempre, si se fuera para siempre, sería una verdadera detención. Cuando tenemos un problema en nuestra familia, por ejemplo, y dormimos, a menos que lo soñemos, el problema parece detenerse brevemente. Mientras dormimos, tal vez no estemos pensando en esto, pero cuando nos despertamos sigue ahí. Así que el problema de la confusión sobre la realidad no desaparece para siempre cuando nos vamos a dormir. Necesitamos erradicarlo activamente para que nunca vuelva a ocurrir. Cuando hablamos de deshacernos de algo para siempre, ¿de qué lo estamos eliminando? Lo estamos eliminando de los 5 agregados de nuestra experiencia. Es importante tratar de averiguar y comprender si sería posible que tuviéramos 5 agregados de experiencia sin confusión. Recordemos, los 5 agregados son solo un esquema organizativo para poder comprender nuestra experiencia. Así que, en otras palabras, ¿podríamos tener la experiencia de las cosas sin confusión? En realidad eso no es tan fácil de imaginar, requiere bastante pensamiento y entendimiento para convencerse de que realmente es posible. Podemos dejar esta pregunta a un lado hasta un poco más tarde. El punto importante aquí es reconocer que el verdadero sufrimiento, sus causas y la verdadera detención de todo lo que ocurre dentro del contexto ocurre dentro de los 5 agregados. Recordemos cómo comenzamos esta discusión. Primero debemos cuestionar el valor de aprender sobre los 5 agregados. Después tenemos la cuarta verdad noble. La cuarta verdad noble generalmente se llama el camino verdadero, uno que traerá esta verdadera detención. Pero debemos tener un poco de cuidado aquí con nuestra terminología. ¿Qué significa camino? En nuestro lenguaje común, un camino es algo por lo que caminamos para llegar a algún lugar. Suena como algo externo, como un curso de estudio, los pasos de meditación, etcétera, que tenemos que seguir. No es de eso de lo que estamos hablando aquí. En cambio, nos referimos a un estado mental, un camino de la mente, que actuará como un camino para llevarnos a nuestra meta espiritual. El punto importante es que es un estado mental, es un entendimiento y si lo desarrollamos, provocará una verdadera detención de la confusión y del no saber. ¿Qué es este estado mental? Es uno que es una comprensión clara y correcta de la realidad. Cuanto más nos familiarizamos con él, más nos deshacemos de la confusión para que nunca vuelva a ocurrir. ¿Cómo hace esto? Lo hace contrarrestando y destruyendo así nuestra comprensión incorrecta. La comprensión correcta llega entonces a estar presente en cada momento de nuestra experiencia en lugar de la confusión. En lugar de no saber qué está pasando en la vida en cada momento, realmente sabemos lo que está pasando. Esto es lo que anhelamos. O lo sabemos o no lo sabemos. No podemos tener ambos al mismo tiempo. Cuanto más entendamos la realidad correctamente, menos a menudo tendremos la confusión. Estamos reemplazando la confusión con su opuesto mutuamente excluyente, saber correctamente. Y ese es un estado mental que funciona como un camino. Con el tiempo conducirá a reemplazar esa confusión por completo para que nunca vuelva a ocurrir. Ese entendimiento, ese estado mental, no solo es la causa para deshacernos de toda la confusión, sino que también será el resultado de lo que tendremos al final. De esto es de lo que estamos hablando con respecto al llamado camino verdadero, el camino verdadero de la mente. ¿Dónde ocurre este verdadero camino de la mente? Ocurrirá en nuestros 5 agregados. En lugar de que cada momento de nuestra experiencia esté compuesto por confusión y muchas otras cosas, queremos que esté compuesto por cosas llenas de comprensión. Vamos a procesar esto por un momento. La relación entre los 5 agregados y los 5 tipos de conciencia profunda. Cuando reemplazamos totalmente nuestra confusión con la comprensión correcta, y esa comprensión correcta está presente en cada momento de nuestra experiencia,
Entonces la naturaleza de la forma en que experimentamos las cosas será muy diferente. La forma en que se explica es que ya no tendremos nuestros llamados 5 agregados ordinarios. Más bien, experimentaremos las cosas en términos de los 5 tipos de conciencia profunda, las llamadas 5 sabidurías búdicas. En otras palabras, en lugar de que cada momento de nuestra experiencia esté formada por este primer conjunto, los 5 agregados, cada momento de nuestra experiencia estará formado por estos 5 tipos de conciencia profunda. En cierto sentido, cada uno de estos 5 tipos de conciencia profunda es un tipo de transformación de un agregado correspondiente. Y estos 5 tipos de conciencia profunda son la conciencia profunda cual espejo. Es tomar toda la información como un agregado de formas. La conciencia profunda de la igualdad. Ser consciente de las características comunes de las cosas, como un agregado de sentir un nivel de felicidad hacia todo. La conciencia profunda de la individualidad. Ser consciente de las distinciones específicas entre las cosas como un agregado de la distinción. La conciencia profunda del logro. Saber lo que es necesario hacer, como un agregado de otras variables que afectan. Y la conciencia profunda de la esfera de la realidad o del Dharmadhatu, saber qué son las cosas, tanto convencionalmente como en el nivel más profundo, como un agregado de los tipos de conciencia. No vamos a entrar en detalles ahora sobre este tema. Sin embargo, es solo para señalar que el tema de los 5 tipos de conciencia profunda se conecta muy de cerca con el tema de los 5 agregados. Los 5 agregados son una forma de entender nuestra llamada experiencia no purificada de las cosas, que se refiere a nuestra experiencia de las cosas que aún no está purificada de confusión. Los 5 tipos de conciencia profunda son una forma de explicar cada momento de nuestra experiencia cuando se ha purificado. Así que, en resumen, todos nuestros problemas y sufrimientos en la vida pueden entenderse en términos de los 5 agregados que conforman nuestra experiencia. Estos 5 agregados son un esquema de organización analítica para comprender lo que experimentamos. La verdadera causa de nuestros problemas se encuentra dentro de los 5 agregados. Cuanto más precisamente entendamos lo que constituye nuestra experiencia, más precisamente seremos capaces de identificar a este creador de problemas. Sin esta comprensión, nuestra experiencia se convierte en un borrón indiferenciado. No podemos simplemente dejar de experimentar cosas. Sin embargo, queremos detener el componente problemático que es parte de cómo experimentamos las cosas. El estado de deshacerse de este alborotador ocurre dentro del contexto de los 5 agregados. El estado mental que eliminará al alborotador también está dentro de los 5 agregados. Ese estado de comprensión estará allí como parte de los 5 agregados todo el tiempo. Y sin embargo, en lugar de los 5 agregados que conforman nuestra experiencia, los 5 tipos de conciencia profunda estarán allí como la forma más precisa de comprender y tratar con nuestra vida, libre de todo sufrimiento. Transcripción de un seminario, Morelia, México, abril de 2006. Puedes encontrar la siguiente parte de este audio con el título de Confusión sobre los 5 agregados. Gracias por escuchar.